estructurar a la educación, en particular en un medio donde la violencia se promueve y se alienta. Entonces, como la escuela es una réplica, es un lugar donde entrenan los niños sus habilidades sociales, si nosotros no controlamos la violencia en cuanto aparece, ya sea como familias o como escuela, entonces esta va a crecer, va a desarrollar herramientas cada vez más elaboradas, va a desarrollar medios cada vez más violentos y va a terminar en incidentes que van a alcanzar algún tipo de impacto mediático, como tienen estos que han estado haciéndose evidentes. Pero el fenómeno de violencia está ahí, tanto como la gente que se grita en la calle cada vez más. La violencia crece y la violencia la estamos dejando entrar en los colegios al no responder activamente ante la violencia. En uno de los casos que hemos estado escuchando, si bien decían, ¿no?, los chicos han sido expulsados en algunas oportunidades durante algunos días y nuevamente se reintegran a la escuela. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué medidas se deberían tomar que sean tomadas en cuenta o que puedan impactar en eso de manera positiva en los chicos que están realizando este tipo de acoso? La escuela debe convertirse, porque no puede aislarse de esto, debe convertirse en un lugar donde, aparte del aprendizaje de contenidos, deben aprenderse habilidades sociales. No solamente en el recreo cuando están solos, sino cuando los adultos, que son los profesores, intervienen en una de estas situaciones. Si como profesor ignoras esta situación, entonces no estás prestando atención. Si no la ignoras, pero no la atiendes, entonces eres parte del problema. Te conviertes como profesor en una parte de testigo silencioso que permite que esto siga creciendo. Entonces, como escuela, nuestra labor, digamos, como adultos, es demostrar o exponer a los chicos que se puede resolver estas cosas con palabras. Precisamente, y justamente ahí que usted dice, ¿no?, le debemos enseñar a los chicos. ¿Qué le enseñamos? Porque normalmente nosotros escuchamos el común denominador es, si te pegamos, le pegas. Claro, además que esta es una respuesta muy instintiva de instinto básico de supervivencia, muy elemental, y no responde a las necesidades sociales. Si hiciéramos esto, cada vez que alguien atenta contra la vida de nuestros familiares, estaríamos en derecho a atentar contra la vida de los demás. Y no es así. Nosotros debemos, como sociedad, enseñarle a las personas que deben acudir a una autoridad competente. Claro que la autoridad competente debe ser alguien en quien confiar, por eso la escuela es tan importante. Pero el adulto debe fomentar, hablar, buscar soluciones y resolver el conflicto. Si yo le enseño a mi hijo que cuando le peguen, él devuelva el golpe, lo que voy a alimentar es violencia, porque no es probable, y esto es muy importante, que la otra familia le vaya a decir, modérate, ya te pegaron. Lo que van a decir es, si te pegaron, pega. Y lo que estoy haciendo como adulto es fomentar esto. Y el colegio, cuando expulsa y solamente asume el perfil de autoridad disciplinaria y no hay un proceso de recuperación de los chicos, yo lo expulso, va a ir a otro colegio y se va a convertir en víctima o va a volver a incidir como agresor. No se hace la resolución del conflicto. Entonces, ¿cómo deberíamos actuar? En este caso, como padres, en relación a un caso de bullying, ¿qué deberíamos enseñar en casa? Uno, por el lado, y me gustaría que lo toquemos puntualmente, si es que mi hijo es el que hace bullying o es el que sufre de bullying. En estas dos instancias, ¿cómo deberíamos actuar como padres? La reacción debe ser consecuente a las reglas. Hay reglas básicas de juego. El reglamento del colegio especifica. Yo debo seguir ese procedimiento y los profesores como adultos deben ser responsables dentro de la escuela de lo que pasa con los chicos. Entonces los padres deben exigir al colegio involucrarse. Y no solamente involucrarse expulsando o tomando medidas disciplinarias, sino tratando de que estos chicos sean atendidos adecuadamente. Cuando un niño está expuesto a ser la víctima, es porque emocionalmente hay algo que no le está permitiendo responder como debería. Entonces esa familia, que es la familia de la víctima, debe trabajar en las habilidades sociales. Pero además el agresor es otro niño que está descuidado emocionalmente o que está aprendiendo a ser violento, o hay que detectar cuál es el origen de esta agresividad. Porque es posible que este niño, uno diga, pero siempre ha sido bonito, no sé qué. Claro, ha sido víctima silenciosa durante 3, 4 años, hasta que resulta que en la adolescencia o al final del colegio es el más grande, el más
fuerte o el más alto, o por último el más descarado del grupo, y por tanto cambia su rol. Deja de ser la víctima y comienza a ser el agresor. ¿Qué ha pasado aquí? El colegio ha ignorado paulatinamente el desarrollo de un patrón de conducta violenta. O sea, se ha vuelto una persona violenta porque no les hemos dado herramientas para resolver sus conflictos, hablando, discutiendo, razonando, negociando, que es importantísimo. Si no, ¿qué hacemos como sociedad? ¿Nos vamos a lanzar a la desbandada con piedras y palos o armas en los bolsillos? Claro, que era lo que usted decía al inicio, licenciado, cuando que la gente cada vez se está gritando más en las calles, cuando se cruzan entre los conductores en una vía pública, están ligeros a empezar a gritar, a agredirse, a salirse del auto y amenazar de que se van a pegar. Entonces, es como que se está contaminando toda la sociedad porque se está alimentando de eso y nadie está haciendo lo contrario. No, porque además aquí hay dos cosas que son habilidades sociales y son derechos políticos básicos, y es el derecho a reclamar y que la autoridad me atienda. Claro. Es algo que el adulto debe saber hacer. Y dos, el sentarme a discutir antes de llegar a una instancia de violencia, porque incluso la violencia verbal se está volviendo muy común. Nos maltratamos mucho y los chicos lo van a hacer en el colegio. Licenciado, y otra de las cosas que siempre se le enseña, y que usted también lo comentaba hace un momento a los chicos, es si te molestan, en el caso de que no se le enseñe a que tiene que reaccionar con violencia, si te molestan, vos vas y si le decís a tu profesor, ¿qué pasa si los profesores no reaccionan o están preparados los profesores para poder reaccionar y para poder responder a este tipo de necesidad que están viviendo los chicos? Hay un curso regular, hay una manera de seguir con la información. Si yo como padre veo que el profesor no puede atenderme, entonces paso al siguiente nivel, que es el tutor del curso, paso al siguiente nivel, que es la dirección, y si después de un tiempo prudente no hay una respuesta o no veo una respuesta, hay instancias que están por encima de la escuela, la distrital de ese colegio, para que se les llame la atención, para que trabajen, y también buscar uno como familia, si ve que a pesar de los pequeños esfuerzos del colegio no hay una posible respuesta, buscar entre padres un espacio de conciliación. Es decir, no necesariamente hay que ceder en que mi hijo sea violentado, pero sí se pueden buscar alternativas para que se reestructure el curso, para que el colegio sea más consciente sobre las respuestas. La manera es el diálogo. Si yo como padre comienzo el fenómeno confrontando al colegio, enfrentándolo, diciéndole que los voy a demandar y cosas desde el principio, claro, hay otro lo que voy a generar es una reacción en la que nadie me le va a decir nada a este niño, porque ya lo que estamos haciendo es dar el mensaje equivocado de que quien denuncia es un chismoso. Entonces, si yo veo narcotráfico y denuncio soy chismoso, esto es una exageración. Se le va metiendo Exacto. Eso a los niños. Es igual. Una exageración, pero habla un poco de cómo como sociedad estamos dando una pauta de permitir la violencia, permitir que esto crezca sin haber reaccionado a tiempo. Y es que la escuela es el mejor momento para prevenir. Exactamente. El licenciado nos habla de prevención, nos habla del diálogo y de respetar las instancias correspondientes para que los chicos vayan aprendiendo también cómo se debe, ¿no es cierto?, trabajar en conjunto en la sociedad, con ese tipo de diálogos, con el tema de la prevención, que obviamente surge a través del diálogo y de respetar estas instancias. Licenciado, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Sabemos de que es un tema que requiere, ¿no es cierto?, de muchas de este tipo de conversaciones, pero tratamos de hacer lo posible para poder atacarlo y que en casa ya quede sembrada la conversación. Gracias. Además hay mucha literatura, así que hay mucho por donde trabajar. Ojalá siembre conciencia y la gente pueda leer un poquito. Llevamos una biblioteca en el bolsillo. Exactamente.